Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cosmos, a la materia, a la energía, buscando respuestas. Y en esa búsqueda, han surgido gigantes, mentes prodigiosas que desentrañaron los secretos del universo, que nos dieron leyes, teorías y una comprensión que transformó nuestra realidad. Nombres como Einstein, Newton, Kelvin, sus legados son monumentales, casi intocables. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que incluso estos titanes del pensamiento, en algún momento de sus brillantes carreras, se equivocaron monumentalmente? No solo se equivocaron, sino que defendieron con vehemencia ideas que, con el tiempo, resultaron ser completamente falsas en las mentes del abismo. Hoy nos adentramos en la fascinante oscuridad de la ciencia, esos callejones sin salida, esos errores gigantescos que, lejos de ser fracasos, fueron los verdaderos catalizadores del progreso. Porque la ciencia no es una línea recta de verdades inmutables, sino un laberinto de hipótesis, pruebas sí, refutaciones brutales. Y a veces, para encontrar la luz, hay que abrazar la oscuridad del error. Prepárense para cuestionar lo que creían saber, porque las historias que están a punto de escuchar les revelarán una verdad sorprendente y profundamente humana. Sobre la naturaleza del conocimiento, si alguna vez te has preguntado cómo la ciencia avanza realmente, o si te fascina la mente humana en su búsqueda de la verdad, quédate con nosotros. Este viaje te mostrará el lado más humano y épico del descubrimiento. Comencemos con una de las ideas más persistentes, elegantes, pero finalmente erróneas, de la física clásica: el éter luminífero. Durante siglos, los físicos, incluyendo a luminarias como James Clerk Maxwell, el genio que unificó la luz y el electromagnetismo, estaban convencidos de su existencia. Imaginaban el éter como una sustancia invisible y elástica que impregnaba todo el universo, el océano cósmico a través del cual viajaba la luz. La lógica era simple: si las ondas de sonido necesitan un medio como el aire, no necesitaría la luz, que también es una onda, su propio transporte. Si la Tierra se mueve por el espacio, debería sentir un viento de éter, y aquí es donde la historia se vuelve dramática. Dos brillantes científicos, Albert Michelson y Edward Morley, realizaron en 1887 el experimento más famoso de la historia, diseñado para detectar ese viento. Pero el resultado fue un silencio ensordecedor. No había viento de éter. La velocidad de la luz era la misma en todas las direcciones, sin importar el movimiento de la Tierra. Esta fue una de las refutaciones más contundentes y sorprendentes de una teoría ampliamente aceptada. ¿Se imaginan el impacto de que la base misma sobre la que se construía el entendimiento de la luz fuera un espejismo? El legado de este error fue, irónicamente, el nacimiento de una de las teorías más revolucionarias de la física, la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Einstein, que conocía estos resultados anómalos, postuló que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, eliminando la necesidad del éter de un plumazo y redefiniendo nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El éter luminífero se disolvió en la nada, pero su refutación abrió las puertas a un universo mucho más extraño y fascinante ahora. Hablemos de un gigante aún mayor, una figura casi mítica, Albert Einstein. Su nombre es sinónimo de genio, y su teoría de la relatividad general redefinió nuestra comprensión de la gravedad. Sin embargo, incluso Einstein tuvo su gran error, una adición a su propia teoría que luego lamentaría amargamente. Cuando Einstein formuló sus ecuaciones en 1915, descubrió algo perturbador. Sus ecuaciones predecían que el universo no podía ser estático. O se estaba expandiendo o se estaba contrayendo. Pero en esa época,
La visión dominante era la de un universo inmutable. Para arreglar este problema y forzar a sus ecuaciones a predecir un universo estático, Einstein introdujo un término adicional, la constante cosmológica. Esta constante actuaba como una fuerza repulsiva para mantener el universo en equilibrio. Fue un parche mental para que la teoría encajara con su preconcepto del universo, pero la realidad, como suele suceder, tenía otros planes. En la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble descubrió algo extraordinario. Las galaxias se estaban alejando de nosotros, y cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. El universo se estaba expandiendo. Cuando Einstein vio la evidencia, se dio cuenta de su error. Se dice que se refirió a la constante cosmológica como el mayor error de mi vida. Retiró la constante, reconociendo que sus ecuaciones originales, sin esa muleta, ya habían predicho correctamente la expansión. Pueden creer que el hombre más inteligente de la historia insertó un error voluntariamente en su propia obra maestra para que encajara con una idea que resultó ser falsa. Lo más asombroso es que, décadas después, la constante cosmológica fue reintroducida para explicar la aceleración de la expansión del universo. El mayor error de Einstein podría ser, en un sentido retorcido, una de sus intuiciones más profundas. Después de estos dos ejemplos impactantes, ¿qué les parece más sorprendente? Que genios como Maxwell y Einstein se equivocaran tan fundamentalmente, o cómo esos errores pavimentaron el camino para descubrimientos aún mayores. Y, piensen en esto, ¿podría una teoría actual que hoy damos por sentada ser el próximo gran error, que nos asuste con una nueva verdad? Quédense con nosotros, porque a continuación exploraremos cómo la humanidad creyó que la vida surgía de la nada, y cómo otro genio calculó la edad del Sol y la Tierra de forma tan errónea que puso en jaque a Darwin. La verdad es más extraña y más fascinante que la ficción. Viajemos ahora a un campo diferente, la biología, donde una teoría errónea mantuvo cautivas a las mentes más brillantes durante milenios, dominando el pensamiento científico sobre el origen de la vida. Hablamos de la generación espontánea, la creencia arraigada de que la vida podía surgir de manera repentina y mágica de la materia inanimada, de la nada aparente. Esta idea no fue propuesta por un solo físico famoso, sino que fue un dogma aceptado por pensadores de la talla de Aristóteles y defendida por científicos prominentes, hasta bien entrado el siglo XIX. La lógica detrás de la generación espontánea parecía incuestionable para la observación cotidiana de la época, sin los instrumentos o el conocimiento de los microorganismos. Si dejabas un trozo de carne al aire libre, sin protección, en cuestión de días aparecían gusanos. Si la ropa sucia se acumulaba en un rincón oscuro y húmedo, aparecían ratones. Si el fango fértil del río Nilo se calentaba con el sol, se creía que surgían ranas o serpientes. Para una mente sin el concepto de huevos microscópicos o bacterias invisibles, la conclusión era simple y directa: la vida surgía espontáneamente de la materia en descomposición, del aire, o de condiciones ambientales específicas. Era una explicación intuitiva y aparentemente irrefutable para fenómenos que, de otra manera, no podían entenderse a lo largo de los siglos. Muchos experimentos rudimentarios intentaron probar o refutar esta idea. Algunos, como el del alquimista y médico Jean-Baptiste Van Helmont en el siglo XVII, incluso afirmaban tener recetas precisas para crear vida, como la de crear ratones a partir de granos de trigo y ropa sucia en un frasco. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba y se desarrollaban herramientas cada vez más sofisticadas, como el microscopio, comenzaron a surgir las primeras dudas y las observaciones se volvieron más precisas. El golpe de gracia,
El argumento definitivo que demolió la teoría de la generación espontánea llegó en el siglo XIX, gracias a los meticulosos y elegantemente diseñados experimentos del brillante químico y microbiólogo francés, Louis Pasteur. En 1859, Pasteur, con una agudeza científica formidable, diseñó una serie de experimentos ingeniosos utilizando matraces con cuello de cisne, largos y curvados. Hirvió caldos nutritivos en estos matraces para esterilizarlos completamente, eliminando cualquier forma de vida preexistente. El diseño curvo y serpenteante del cuello permitía que el aire fresco entrara en contacto con el caldo, pero atrapaba eficientemente las partículas de polvo y los microorganismos suspendidos en el aire en la curva del cuello, impidiendo que llegaran al caldo. Asombrosamente, el caldo dentro de estos matraces permanecía estéril indefinidamente, sin señales de vida. Solo cuando Pasteur rompía el cuello del matraz, permitiendo que el polvo y los microbios del aire cayeran directamente en el caldo, la vida, microorganismos, aparecía y el caldo se contaminaba. El experimento de Pasteur fue la refutación definitiva e irrefutable de la generación espontánea. Demostró de manera contundente e irreplicable que la vida solo proviene de vida preexistente, la famosa máxima, omne vivum ex vivo. Aunque Pasteur no era un físico en el sentido estricto, su trabajo fue un pilar fundamental para el avance de la biología y la medicina modernas, y su refutación de una teoría milenaria cambió radicalmente nuestra comprensión de la vida misma, abriendo el camino a la microbiología, la teoría de los gérmenes y sentando las bases para la teoría de la evolución. El error de la generación espontánea, mantenido por siglos de observación ingenua y falta de las herramientas adecuadas, fue desmantelado por la experimentación rigurosa, llevando a una comprensión mucho más profunda y verídica. Finalmente, hablemos de otro titán indiscutible de la física del siglo XIX, Lord Kelvin, cuyo nombre real era William Thomson. Un genio prodigioso que hizo contribuciones fundamentales a la termodinámica, la electricidad y la física matemática. Kelvin era un defensor acérrimo y un aplicador riguroso de la física newtoniana y de las leyes de la termodinámica, y las aplicó con una lógica inquebrantable para calcular la edad de la Tierra y, crucialmente, la edad del Sol. Su lógica era impecable y sus cálculos, internamente correctos, se basaban en el conocimiento científico disponible en su época. Kelvin asumió que la Tierra se había formado originalmente como una esfera de roca fundida y que se había estado enfriando desde ese momento inicial hasta su temperatura actual. Utilizando las leyes de la conducción de calor, que él mismo había ayudado a formular, calculó cuánto tiempo le habría tomado a la Tierra enfriarse hasta su estado actual. Sus estimaciones iniciales para la edad de la Tierra fueron de entre 20 y 400 millones de años, un rango que luego refinó a uno más estrecho, a menudo citando un valor de alrededor de 20 a 40 millones de años. De manera similar, Kelvin aplicó los principios de la termodinámica al Sol. Asumió que la vasta energía del Sol, su capacidad para irradiar luz y calor durante eones, provenía únicamente de la contracción gravitacional, un mecanismo conocido como el mecanismo de Kelvin-Helmholtz, donde la gravedad aplasta lentamente el gas del Sol, liberando energía. Sus cálculos, basados en este supuesto, arrojaron una edad para el Sol de aproximadamente 20 a 30 millones de años. Estos números, sin embargo, eran profundamente problemáticos y generaron una enorme tensión en el mundo científico. Para los geólogos de la época, la evidencia irrefutable de la erosión gradual, la sedimentación y la formación de vastas cadenas montañosas sugería una Tierra mucho más antigua, con cientos de millones, si no miles de millones de años de antigüedad. Para los biólogos, y especialmente para el recientemente aclamado Charles Darwin,
La teoría de la evolución por selección natural requería escalas de tiempo inmensamente largas, cientos de millones de años, para que la asombrosa diversidad de la vida que observamos pudiera haberse desarrollado gradualmente. Las estimaciones de Kelvin, aunque lógicamente derivadas de sus premisas, eran una camisa de fuerza inaceptable para estas nuevas y revolucionarias teorías. De hecho, Darwin se sintió profundamente perturbado por los cálculos de Kelvin, ya que parecían refutar fundamentalmente la escala de tiempo necesaria para su teoría. El error de Kelvin, como en los casos anteriores, no fue en sus cálculos matemáticos, que eran correctos dadas sus premisas. Su error fundamental fue en la incompletitud de sus premisas. Kelvin no podía saber lo que aún no se había descubierto en la física. La refutación definitiva de sus estimaciones llegó, de manera gloriosa, con el descubrimiento de la radiactividad a principios del siglo XX. Científicos como Ernest Rutherford demostraron que la desintegración radiactiva de elementos dentro del núcleo terrestre generaba un calor continuo, lo que significaba que la Tierra no se estaba enfriando tan rápido como Kelvin había asumido. Además, y de manera crucial, la radiactividad también explicó una fuente de energía mucho más poderosa y duradera para el Sol: la fusión nuclear. Una vez que se entendió que el Sol fusionaba constantemente hidrógeno en helio en su núcleo a temperaturas y presiones extremas, se hizo evidente que su vida útil era de miles de millones de años, no solo de unos pocos millones. El error de Kelvin, aunque lógicamente impecable con la información limitada disponible en su tiempo, es un poderoso recordatorio de que la ciencia es un proceso dinámico de descubrimiento continuo e incremental. No podemos predecir lo que no sabemos que no sabemos. Siempre hay principios, fuerzas o fenómenos aún por descubrir que pueden reconfigurar por completo nuestra comprensión. Su tenaz insistencia en sus cálculos, a pesar de la evidencia geológica y biológica incipiente que los contradecía, subraya la tenacidad y la convicción de los grandes pensadores, pero también la necesidad fundamental de que la ciencia sea humilde y se adapte a nuevos descubrimientos que desmantelan las viejas ideas. Las historias del éter luminífero, el universo estático de Einstein, la generación espontánea y la edad de la Tierra de Kelvin no son relatos de fracaso intelectual, sino epopeyas gloriosas del progreso humano. Nos muestran, con una claridad deslumbrante, que la ciencia no es una colección estática de verdades inmutables, sino un organismo vivo que respira, cuestiona cada asunción, se somete a prueba y, crucialmente, se corrige a sí mismo sin piedad cuando la evidencia lo exige. Incluso los gigantes más grandes de la historia del pensamiento han tenido sus momentos de ceguera, sus callejones sin salida en el vasto laberinto del conocimiento. Pero es precisamente en esos callejones, en la refutación dolorosa de esas teorías, donde la verdadera luz del conocimiento ha emergido, más brillante y más pura que antes. Cada teoría falsa que hemos explorado hoy fue, en realidad, un trampolín indispensable para el siguiente salto. El rotundo fracaso de la teoría del éter nos llevó directamente a la revolucionaria relatividad de Einstein. El error de Einstein sobre el universo estático nos abrió los ojos a un cosmos dinámico en expansión y, quizás, a la enigmática energía oscura. La refutación concluyente de la generación espontánea sentó las bases de toda la microbiología moderna y la medicina que salva vidas. Y los cálculos de Kelvin, aunque incorrectos en su conclusión sobre la edad de la Tierra y el Sol, nos impulsaron a descubrir la radiactividad y la fusión nuclear, revelando la verdadera inmensidad del tiempo cósmico y la fuente de energía de las estrellas. La ciencia, por lo tanto, avanza no solo confirmando hipótesis, sino, de manera aún más crucial, refutándolas. Es en el abismo del error,
En la humildad intelectual de reconocer que una idea brillante no encaja perfectamente con la implacable realidad, donde la mente humana encuentra la fuerza y la inspiración para buscar una verdad más profunda, más precisa, y en última instancia, más asombrosa. Nos asusta, sí, porque nos recuerda que el conocimiento es efímero, que lo que hoy consideramos una verdad inquebrantable, mañana podría ser desvelada como una hermosa falsedad que, irónicamente, nos condujo a un entendimiento aún mayor y más completo del universo. Es un recordatorio de la fragilidad de nuestras certezas, pero también de la inmensa capacidad de la ciencia para autocorregirse y expandirse sin límites. ¿Qué les ha parecido más impactante de estas historias de errores que llevaron a la verdad? ¿Creen que hay alguna teoría científica actual, ampliamente aceptada, que, en el futuro, será considerada una de estas falsedades famosas? ¿Una idea que tuvo que ser derribada para que una verdad más grande emergiera? Compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes las posibilidades infinitas de la ciencia. Si este viaje a las mentes del abismo les ha fascinado, les ha hecho reflexionar o les ha asustado un poco con el poder de la predicción y el error, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con otros curiosos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones a los misterios más profundos y las verdades más impactantes del universo. Su apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas historias épicas y a expandir nuestra comunidad de exploradores del conocimiento. Hasta la próxima, en las profundidades de Mentes del Abismo.